Buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la clase número 2 del sufrimiento cristiano. Hoy, con el tema El catálogo de las herramientas del creyente para resolver los problemas de la infancia espiritual. La resolución de los problemas de la infancia espiritual. Cada puerta del palacio contiene bienes divinos que pueden usarse para resolver problemas particulares que acompañan el sufrimiento. ¿Qué dificultades resuelven estas 8 puertas para ayudar al creyente a recordar y a utilizar la gracia de Dios en medio del dolor abrumador? Las provisiones divinas para la resolución de los problemas son mejor descritas en un lenguaje altamente objetivo. El poder y la gracia de Dios, por lo tanto, se presentan en términos de herramientas para resolver problemas. La terminología puede sonar fría y mecánica, pero hay una razón para esta situación. Bajo la presión, el creyente necesita verdad. Si se consciente, puede estar en el peligro de intensificar su problema al deslizarse a una autoconmiseración. Ninguna persona con integridad puede lamentarse en sí misma, más aún bajo estrés que el creyente necesita las respuestas directas. Cada puerta del palacio contiene bienes divinos que pueden usarse para resolver los problemas particulares que causan o acompañan el sufrimiento. ¿Qué dificultades resuelven estas 8 puertas? Para ayudar al creyente a recordar y utilizar la gracia de Dios por medio del dolor abrumador, las provisiones divinas de la resolución de los problemas son mejor descritas en un lenguaje altamente objetivo. El poder y la gracia de Dios, por tanto, se presentan en términos de herramientas para resolver problemas. Esta terminología puede sonar fría y mecánica, pero hay una razón para ser utilizada. Bajo la presión, el creyente necesita verdad y se consciente puede estar en el peligro de intensificar su problema y deslizarse hacia estar en el peligro de intensificar su problema al deslizarse hacia la autoconmiseración. Ninguna persona con integridad puede lamentarse de la misma. Más aún, bajo estrés, el creyente necesita respuestas directas, no precisa un monto de palabras bonitas. Sus emociones ya están altamente cargadas y el emocionalismo nos ofrece esperanza de estabilizarlo. Ciertamente, la gracia de Dios puede describirse en términos bellos y poéticos, pero la estimulación emocional no revelará el problema y solo complicará el sufrimiento cristiano, ya que es suficientemente duro. El propósito para la terminología que he escogido es dejar absolutamente en claro que el creyente que sufre, que Dios ha provisto bienes reales que trascienden su miseria actual y ofrecen ayuda eficaz en tiempos de necesidad. El propósito no es estar en problemas, sino encontrar y cómo consolarlo. Esta dimensión humana del problema no ha de ignorarse, pero no es el foco de esta enseñanza. Esta enseñanza se propone enseñar y presentar un sistema de doctrina ortodoxa con tremenda aplicación práctica. Las herramientas simples de resolución de problemas están disponibles para la infancia espiritual en las primeras 4 puertas de la dinesfera divina. Las herramientas más poderosas, pero para poder resolver los problemas, resultan eficaces en la adultez espiritual y en las 4 puertas finales. De la manera cristiana de vivir es una forma de vida sobrenatural que exige un medio de ejecución sobrenatural. El único poder equivalente a la demanda es la omnipotencia de Dios. Por lo tanto, en la puerta número 1 es el ministerio invisible en el trasfondo del Dios Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo administra la puerta número 1 totalmente por sí mismos a partir de su omnipotencia divina. Nosotros no
podemos hacer nada. Meramente nos aseguramos de darle a Él el control de nuestra vida por medio del uso de la técnica del reencuentro. El reencuentro es la primera parte de la responsabilidad de cada creyente para poder darse paso a la puerta número 2. El reencuentro, el descanso en la fe y la esperanza son las herramientas básicas para resolver problemas que se encuentran en la puerta número 2. El reencuentro primeramente en el creyente reside en el modo que consiste el palacio. Enciende el poder de la puerta número 1, en la virtud de que el infante espiritual, en efecto, cada creyente es propenso a dejar su palacio. Primera de Juan, capítulo 8, versículo 8:10, debe aprender rápidamente cómo reingresar. Abandona la dinastía divina y está en el pecado, pero ingresa al expresar dicho pecado ante Dios cuando uno confiesa en Primera de Juan 1:9. Se denomina esta la provisión divina como la técnica del reencuentro, porque es la causa del creyente que se recupere después de su fracaso, restaurando su comunión con Dios, evitando la trampa de caer en el complejo de la culpa. Las herramientas de resolución de los problemas de la manera de vivir cristiana es el descanso de la fe, que capacita al creyente para controlar su propia actitud mental. La emoción es su bendición, pero también puede ser una maldición terrible cuando elimina la razón y la verdad. Si es en una crisis, la emoción domina el pensamiento y el resultado puede ser desastroso. El infante espiritual debe saber cómo permanecer lúcido cuando surjan sus emociones, cómo pensar claramente bajo presión. La aplicación exacta de la doctrina apropiada ante una crisis exige una mentalidad estabilizada. ¿Cómo recuperar y mantener su autocontrol el creyente angustiado? La solución es el ejercicio del descanso en la fe. Una situación confusa y compleja primero debe reducirse a la máxima simplicidad mediante la afirmación de las promesas señaladas por Dios. Hebreos 4, versículos del 1 al 3. Preste mucha atención, por favor. Las siguientes herramientas de resolución de los problemas de la manera de vivir cristiana es el descanso en la fe, que capacita al creyente para controlar su propia actitud mental. La emoción es una bendición, pero también puede ser una maldición terrible cuando se elimina la razón de la verdad. Si en una crisis la emoción de la doctrina del pensamiento, el resultado puede ser desastroso. El infante espiritual debe saber cómo permanecer lúcido cuando surjan sus emociones, cómo pensar claramente bajo la presión. La aplicación exacta de la doctrina apropiada ante una crisis exige una mentalidad estabilizada. Cómo recuperar y mantener su autocontrol. El creyente angustiado. La solución es el ejercicio del descanso de la fe. Una situación confusa y compleja primero debe reducirse a la máxima simplicidad mediante la afirmación de las promesas enseñadas por Dios en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos del 1 al 3. Estabilizado por las promesas divinas, el creyente puede recordar los principios que ha aprendido en su momento y llegar a conclusiones doctrinales. Desde el punto de vista divino, puede entonces lidiar con las complejas situaciones que tiene que pasar en su situación. En la Biblia, otra herramienta básica para resolver los problemas en la puerta número 2 se denomina esperanza. Esperanza responde a la pregunta ¿hacia dónde voy a la vida? El creyente aprende la doctrina, permanece en sus propias bendiciones futuras, su ansiosa anticipación o esperanza de recibir aquellas bendiciones que lo motivan a seguir progresando en el plan y protocolo de Dios. La esperanza comienza como una herramienta básica de resolución de problemas de la puerta número 2, pero crece en fortaleza
A medida que el creyente se desarrolla espiritualmente, como resultado, la esperanza también se vuelve una de las herramientas claves para resolver los problemas de la adultez espiritual. La arrogancia es el peor enemigo del creyente. ¿Cuál es la resolución inmediata y a largo término para el problema insidioso? La situación de la arrogancia en la puerta número 3, la humildad obligatoria en la herramienta de la autoridad del sistema de Dios. La obediencia es el protocolo divino que se aplica en la humanidad. En cuanto al creyente aprende más doctrina, entiende las razones detrás de los mandamientos de Dios y ve cómo sus mandatos se revuelven en su carácter incomparable. Con el conocimiento creciente de la doctrina bíblica, la humanidad está obligada a volverse a la humildad genuina en el fundamento para el amor personal con Dios. La cuestión más crítica de la vida del creyente es saber cómo resolver el problema de la ignorancia en la salvación. No se sabe nada de Dios ni de su plan protocolar. La solución de la puerta número 4 incluye tremendas herramientas divinas para aprender, metabolizar y aplicar la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, versículo 16. La Biblia traza una analogía entre ingerir alimento y aprender doctrina, en la cual el alimento espiritual del creyente, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y Mateo 4:4, así como la doctrina que debe ser metabolizada para sustentar el cuerpo. Así también la doctrina debe ser metabolizada antes de ser utilizada en el crecimiento y en la aplicación espiritual o en la resolución de los problemas. Alguien puede ordenar una comida en un restaurante y la comida, si está bien presentada, puede ser atractiva a la vista, pero la comida solamente nutrida a dicha persona cuando éste le ingiere. De igual modo, el creyente aprende la doctrina de una forma académica, pero la doctrina lo bendecirá solo cuando crea todo lo que él haya aprendido. Debe integrar de la nueva doctrina con respecto a la doctrina que conoce para que esa nueva verdad contribuya para su crecimiento espiritual. Para disipar su ignorancia, el creyente debe establecer cotidianamente una firme política de aprendizaje y la doctrina bíblica. Siempre debe organizar su día para lograr su primera prioridad, la asimilación de la palabra de Dios. La resolución de los problemas en la adultez espiritual. La infancia espiritual continúa desde la salvación hasta el creyente que alcanza la puerta número 5, el amor personal por Dios. La adultez espiritual se extiende desde la puerta 5 hasta la puerta 8, en la puerta del vencedor. A medida que el creyente avanza hacia la adultez espiritual, se encuentra soluciones, muchos problemas, cómo se puede amar a Dios y cómo puede ver, cómo puede tener una actitud objetiva, aún así positiva hacia una persona, pese a conocer sus propias falencias y debilidades, cómo puede tolerar a la gente desagradable y antagónica, cómo puede evitar ser distraído por las personas que ama. Se trata de problemas en las relaciones. Las soluciones se encuentran en el amor virtuoso. El amor virtuoso es la combinación de las puertas 5 y 6, en donde se incluye el amor personal por Dios y la autoestima espiritual. La autoestima espiritual y el amor impersonal por toda la humanidad. La infancia espiritual continúa desde la salvación hasta que el creyente alcanza la puerta número 5. El amor personal por Dios, la adultez espiritual, se extiende hasta la puerta número 5, como habíamos comentado, hasta la puerta número 8, en la puerta que es la del vencedor. A medida que el creyente avanza hacia su adultez espiritual, se encuentra con las soluciones a muchos de sus problemas. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no puede ver? ¿Cómo puede tener una actitud objetiva
aún así positiva, hacia una persona, pese a conocer sus propias falencias y debilidades? ¿Cómo puede tolerar a la gente desagradable y antagónica? ¿Cómo puede evitar ser distraído por las personas que ama? Se trata de problemas en las relaciones y las soluciones se encuentran en el amor virtuoso. El amor virtuoso es la combinación de las puertas 5 y 6 dentro de la dinesfera divina, que incluyen el amor personal por Dios y la autoestima espiritual. La autoestima espiritual es el amor impersonal por toda la humanidad. Menciono estos conceptos bíblicos en una terminología contemporánea para comunicar la progresión de la mecánica de la adultez espiritual. En la puerta 5 y 6 se resuelven los problemas de la relación con Dios y con las otras personas. Hacia Dios, el amor virtuoso deriva de la fortaleza de Dios mismo, el objeto del amor personal del creyente. El amor personal por Dios genera naturalmente autoestima espiritual y la autoestima espiritual en el alma del propio creyente. El creyente adquiere confianza con respecto a su realeza espiritual eterna y la serenidad interior se vuelve la base firme para la bondad, el carácter reflexivo y la amabilidad hacia los demás con respecto a los otros. Por lo tanto, el amor virtuoso es más impersonal por la raza humana en su conjunto. El amor impersonal se obtiene su fuerza no del objeto del amor, sino de la virtud del creyente de sí. Incluso estando en el objeto del amor, sea totalmente incomparable o antagónico en contra de él. Cuando el creyente comienza a adquirir un amor virtuoso, ¿cómo se coordina sus nuevos músculos espirituales recién desarrollados? ¿De qué modo las primeras expresiones torpes del amor virtuoso se vuelven un equilibrio en la fuerza espiritual? La puerta es el sufrimiento para la bendición. Entre la puerta 5 y 6 nuevamente, luego del amor virtuoso, se consuela en la puerta número 6. Dios ejerce la presión para probar al creyente y acelerar su avance hacia la puerta número 7. Es una serie de pruebas diseñadas para el impulso hacia la madurez espiritual. El creyente maduro es un vencedor en la vida, ha desarrollado la capacidad de recibir la cesión de toda la bendición espiritual de los lugares celestes en Cristo, Efesios 1:3, los cuales fueron hechos a medida para Él y desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Estas fabulosas bendiciones ahora en depósito para cada creyente son denominadas mayor gracia, Santiago 4:6. La transmisión de las mayores bendiciones del creyente glorifican a Dios hasta lo sumo. Ahora que el creyente ha alcanzado la madurez, es consciente de otro problema adicional, habiendo aprendido la doctrina del conflicto angélico que aplica la existencia de la raza humana y el objetivo de la historia humana. Sabe que el depósito de Dios es siempre demostrar su gloria. Cuando es glorificado Dios al máximo como expresa su gloria en la vida de un creyente, ya que recibe las bendiciones magníficas de la madurez. La respuesta a la prueba de la evidencia. La prueba de la evidencia es el interrogatorio de Satanás de un creyente maduro a quien Dios ha llamado a erigirse como un testigo en el carácter de Dios, una demostración de la gloria de Dios. Satanás intenta desacreditar a cada testigo, pero la madurez espiritual concede a cada creyente la fuerza para enfrentar lo peor que Satanás pueda arrojar en su contra. Cuando el creyente utiliza de las herramientas divinas bajo la coacción externa, no solo se demuestra la perfección de Dios ante Satanás, sino también la maravillosa de la gracia de Dios se hace dramáticamente clara para el creyente maduro en sí. Su ocupación con la persona de Cristo sustenta una felicidad interior que es mayor que las herramientas para resolver los problemas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 6, del 6 al 8. Ya sea al disfrutar la prosperidad o a enfrentar la adversidad, el creyente maduro tiene acceso a todas las herramientas de solución de problemas de toda la dinesfera divina.
Al crecer, aún utiliza todas las herramientas de resolución de los problemas de la infancia espiritual, pero ahora están reforzadas con la fuerza y la adultez, usando la tremenda herramienta de su palacio. Sustenta su impulso espiritual a través de su vida y administra el sufrimiento con su confianza, tal como se vuelve una demostración máxima de la gracia y de la integridad perfecta de Dios. Actitud mental en el sufrimiento, el principio de la ofensiva. Aparte de la doctrina de la familia real en el palacio, otro concepto adicional debe entenderse en la conexión con el sufrimiento. El plan protocolo de Dios es un plan agresivo. Su objetivo se enfoca en una forma aguda en la atención del creyente. El propósito de la vida cristiana es conocer a Dios tal como Él ha revelado a su palabra. Este objetivo se logra en aprender, en metabolizar y aplicar la doctrina de la Biblia, lo cual no solo causa al creyente ame a personas y a Dios, sino que también crea en la motivación verdadera de toda la esfera de la vida espiritual y temporal. La abolición positiva es más que un interés positivo en Dios y su plan. El creyente debe tomar la oferta de emplear las herramientas divinas para empezar el objetivo que Dios ha establecido para cada creyente. Aparte de las doctrinas de la familia real y del palacio, otro concepto adicional debe entenderse en la conexión con el sufrimiento. El plan protocolo de Dios es un plan agresivo. Su objetivo se enfoca de manera aguda en la atención del creyente. El propósito de su vida cristiana es conocer a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra. Este objetivo se logra al aprender a metabolizar y aplicar la doctrina de la Biblia, lo cual no solo causa que el creyente ame personalmente a Dios, sino que también crea en la motivación verdadera de toda la esfera de la vida espiritual y temporal. La volición positiva es más que un interés pasivo en Dios y su plan. El creyente debe tomar la ofensiva y emplear las herramientas divinas para alcanzar el objetivo que Dios ha establecido para cada creyente. Nadie puede y permanece inmóvil en la vida cristiana. Si un creyente no avanza, retrocede y empeora. Esta es la verdad que se intensifica bajo la presión. El sufrimiento nunca deja que el creyente igual o lo que estaba antes. El sufrimiento lo hace mejor o peor. El creyente que reacciona al dolor y a la presión por arrogancia, manifestando su amargura. El espíritu de venganza, culpa o autocompasión da un paso atrás en la vida cristiana. Para avanzar debe seguir el ejemplo de Pablo, quien expresa reiteradamente la actuación de la ofensiva. Avanzo, me extiendo hacia adelante, avanzo hacia la meta para el premio de aquel llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos del 12 al 14. La ofensiva siempre ha sido un principio importante en la vida. Es un axioma militar, que es una acción ofensiva en el único medio en el cual se alcanza la victoria. La acción ofensiva se obtiene en la victoria, mientras que la acción defensiva solo puede evitar la derrota. Así como adoptar la ofensiva incrementa la efectividad de la fuerza militar, de igual modo toma la ofensiva de la vida espiritual, incrementando la capacidad del creyente para manejar cualquier tipo de sufrimiento que enfrente. La ofensiva militar también eleva la moral, da lugar a una concentración del esfuerzo y le permite la libertad en acción. La acción defensiva puede usarse para asistir a la acción ofensiva en otro lado, ganar tiempo, avanzar en el terreno o compensar las flaquezas, pero la acción ofensiva debe usarse donde haya una posibilidad razonable del éxito. En la vida cristiana siempre existe una posibilidad razonable del éxito, tomando nuestros indicios de muchas analogías bíblicas extraídas en la vida militar. Por ejemplo,
Efesios 10, Efesios 6, de los versículos del 10 al 17, o Hebreos 4, versículo 12. Utilicemos los paralelos entre la vida cristiana y una operación militar como medios para anticipar hacia dónde nos lleva nuestro estudio sobre el sufrimiento. El creyente tiene un objeto en la vida que es conocer, amar a Dios. El objeto personal implica que el creyente debe alcanzar la madurez espiritual en cuyo estado su vida se enfoca. Dios, hasta lo sumo, alcanzó y alcanza su objeto asignado. Toma la ofensiva mediante la metabolización de la doctrina bíblica mientras vive conscientemente dentro de la dinesfera divina. La doctrina se le conoce como el impulso divino. A partir de la doctrina se desarrolla la capacidad de amar. Dios obtiene autoestima espiritual. La autoestima espiritual es un logro destacable que estudiaremos en detalle. En el paso gigantesco hacia la adultez espiritual, el primer objetivo principal es el intermedio a lo largo del camino del proceso hacia la madurez. En las visitas de la autoestima espiritual puede definir fácilmente en la arrogancia. Dios fortalece la autoestima espiritual del creyente mediante el sufrimiento providencial preventivo. En cada primera categoría del sufrimiento cristiano está diseñado para la bendición. Cuando se fortalece la autoestima espiritual, se vuelve autoestima espiritual, que es la base de las operaciones adicionales del creyente prosigue hacia la meta espiritual a través del valle de la prueba del impulso. Es otra categoría del sufrimiento cristiano para bendición. Al alcanzar la madurez espiritual, el creyente está en la posición de enfrentar el desafío de la puerta de la evidencia y glorificar a Dios al máximo. El sufrimiento desempeña un papel importante en el avance del creyente. Su determinación personal de alcanzar la madurez mediante la obediencia a los mandatos de Dios se le hace igual que cualquier sufrimiento en la vida. Esto está alerta mental y a la disposición de utilizar las herramientas que Dios ha provisto, que son la actitud de un vencedor espiritual. Capítulo 2. La ley de la responsabilidad volitiva. La miseria autoinducida. Sin lugar a dudas, la categoría más prevalente del sufrimiento humano no es la miseria autoinducida. La gente en lo general y los creyentes en particular se causan tremendamente angustias a sí mismos, tanto en sus propias almas como en las circunstancias que se manifiestan y se generan. Al tomar malas decisiones, el sufrimiento será un resultado natural, prácticamente en cada instancia del sufrimiento cristiano. Por lo tanto, parte o la totalidad del problema puede trazarse lógicamente en las decisiones que tomó la persona en ese momento. Sin lugar a dudas, las categorías más prevalentes del sufrimiento humano es la miseria autoinducida. La gente en general y los creyentes en particular se causan tremenda angustia a sí mismos, tanto que sus propias almas, como en las circunstancias manifiestas que se generan. La ley, la responsabilidad volitiva reconoce que sus decisiones, las de un creyente, tienen consecuencias lógicas y naturales. Al tomar malas decisiones, el sufrimiento será el resultado natural, prácticamente en cada instancia del sufrimiento cristiano. Por tanto, parte o totalidad del problema puede trazarse lógicamente en las decisiones que tomó la persona sufriente. Antes de que Dios creara la raza humana, decretó que el hombre tuviera libre albedrío. Por medio del decreto divino, nuestras decisiones o indecisiones tienen percusiones reales por las cuales somos responsables, así como hay las leyes científicas para la ciencia que observa la felicidad de Jesucristo, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3, Colosenses 1:16.
Así también hay leyes de las consecuencias humanas en la cual los pensamientos, las decisiones, las acciones individuales establecen el curso de su vida. Todo ser humano tiene libre albedrío. Continuamente tomamos decisiones. Algunas de estas decisiones son buenas y otras son malas. Probablemente cada uno de nosotros ha descubierto en una temprana juventud que cuando tomábamos determinadas decisiones se nos castigaba, pero cuando escogíamos otras acciones evitábamos el castigo y quizá disfrutamos de cierta medida de bendición. El principio también se aplica a la vida espiritual. Cuando seguimos el protocolo divino somos bendecidos. Cuando violamos el protocolo, sufrimos la conclusión obvia que es lo que debemos aprender del sistema de Dios y acogerlo. La implicación de la ley y la responsabilidad volitiva que es en cada ser humano debe ser asumida con responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. Si ha tenido una crianza adecuada, una persona comprende que nunca ha de culpar a los demás por su infelicidad. Reconoce los errores y las decisiones equivocadas que ha tomado con respecto a las relaciones y a las actividades motivadoras y las funciones de la vida y cumple las obligaciones en las que se incurrió. Si sufre por causas que fuera de su control, no permite que el dolor tiranice su alma, en lugar que se envanezca con amargura, la autoconsideración toca el provecho de la opinión de las oportunidades actuales mediante las buenas decisiones, compartiendo el plan protocolo de Dios. La ley, la responsabilidad volitiva se enseña en la Escritura con claridad. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Todo ser humano tiene libre albedrío. Continuamente tomamos las decisiones como habíamos hablado. Algunos de estas decisiones son buenas y otras son malas. Probablemente cada uno de nosotros ha descubierto a temprana juventud que cuando tomábamos determinadas decisiones se nos castigaba, pero cuando escogíamos otras acciones evitábamos el castigo y quizá disfrutábamos de una cierta bendición. Cada uno de nosotros ya hemos vivido, ya hemos pasado esto y entendemos a plena luz todo lo que quiere decir. Si nosotros somos obedientes, tenemos bendición. Si nosotros somos desobedientes, tenemos castigo. El principio también aplica en la vida espiritual. Cuando seguimos el protocolo divino, somos bendecidos. Cuando violamos el protocolo, sufrimos. La conclusión es obvia. En cualquiera debemos aprender el sistema de Dios y acatarlo. La implicación de la ley y de la responsabilidad volitiva es que cada ser humano debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. Si ha tenido una crianza adecuada, una persona comprende que nunca ha de culpar a los demás por su infelicidad. Reconoce los errores de las decisiones equivocadas que ha tomado con respecto a las relaciones y las actividades motivacionales que funcionan en la vida y cumplen las obligaciones en las que han incurrido. Sembrar y cosechar puede ser beneficioso o perjudicial. En Gálatas 6:7, ambas actividades ilustran la ley de la responsabilidad volitiva y advirtiendo al creyente a no ignorar ni violar el plan protocolo de Dios. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Las semillas de la planta de un granjero producirán invariables en sus propias especies de plantas y frutas. De igual modo, los pecados que se cometa una persona echarán brotes y seguirán un patrón natural de su crecimiento. Trazar el resultado de un pecado en particular no es un conjunto de este versículo, así como las dos semillas no son exactamente iguales, así como estas son afectadas por innumerables combinaciones del terreno y de tiempo climático. Los pecados de un creyente producen sufrimiento de acuerdo con todas las variables de su vida. La cosecha de sufrimiento diferirá
de una persona a otra, aún sin que perezca, pero cometen los mismos pecados. Pero todo aquel que piense que escapará de las consecuencias de sus decisiones se engaña a sí mismo. Supone que Dios no ha decretado de sobremanera que el hombre tenga libre albedrío. Si las decisiones del hombre no tuvieron efecto, en éstas tendrán en el libre albedrío. No obstante, el ser humano tiene libre albedrío y sus malas decisiones también tienen malos efectos en cada una de estas. La arrogancia es un autoengaño, una opinión insufrida. El ego es el mayor enemigo del creyente, una ilusión de una inexorable mínima de la vida y su felicidad. La mayor parte del sufrimiento de la vida es causada por la arrogancia, en contraste con la doctrina bíblica que orienta al creyente hacia la realidad. La arrogancia es un divorcio de la realidad, es el decreto divino que garantiza que las consecuencias y las decepciones del hombre ocurran en realidad. Y debido a que la percepción y el pensamiento del creyente arrogante están divorciadas en la realidad, el sufrimiento parecerá provenir de la nada. A menudo son los resultados naturales de las decisiones que toman por sorpresa, las situaciones en las que él es responsable de lo que le impactarán y lo que le decepcionarán. Confundirán en sus expectativas y aplastarán sus esperanzas mal situadas. La arrogancia e ignorancia en el creyente culparán falsamente por sus infortunios a otras personas, al medio ambiente, a los traumas de la infancia, a la mala suerte, al diablo o incluso a Dios. Por no estar en contacto con la realidad se volverá ilógico en su forma de pensar. Culpar a otros es la racionalización según una lógica. Todos son responsables por las decisiones que él ya haya tomado. La arrogancia es un engaño. La opinión insufrida del ego es mayor enemigo del creyente. La ilusión inexorable mirará su vida y su felicidad. La mayor parte del sufrimiento de la vida es causada por la arrogancia. En contraste con la doctrina bíblica que orienta al creyente hacia la realidad, la arrogancia es el divorcio de la realidad. El decreto divino para la arrogancia en las consecuencias de las decisiones del hombre ocurrirán en la realidad y debido a la percepción del pensamiento del creyente arrogante, están divorciadas de la realidad y su sufrimiento parecerá provenir de la nada. A menudo los resultados naturales de sus decisiones lo tomarán por sorpresa. Situaciones de las que él son responsables y lo impactarán y lo decepcionarán, lo confundirán en sus expectativas y aplastarán sus esperanzas mal situadas. La abolición como fuente del pecado, el bien humano y la maldad. La abolición es que un componente del alma humano es la fuente del pecado y el bien humano y también una fuente de la maldad. El pecado personal es un pacto de la abolición contrario a la voluntad y a los estándares de Dios. El pecado personal les distingue del pecado original de Adán, que causó la caída de la raza humana en la totalidad, y también es el destino de la naturaleza del pecado, que es el legado genético de los padres de Adán, en el cuerpo caído de uno de sus descendientes. El pecado personal es una manifestación del estado caído del hombre. El pecado personal es un acto de abolición contrario a la voluntad y a los estándares de Dios. El pecado personal se distingue del pecado original de Adán, que causó la caída de la raza humana en su totalidad, y también es distinto la naturaleza del pecado, que es el legado genético del pecado de Adán en el cuerpo de cada uno de los descendientes. El pecado personal se manifiesta en un estado del hombre caído. La naturaleza del pecado es una fuente de tentación, pero la abolición es una fuente de todo pecado personal. El pecado personal tiene como resultado de la abolición, diciéndole que
Así, la atención, ya sea que el individuo sea o no que está transgrediendo la voluntad de Dios, la presencia de la naturaleza del pecado no es excusa para cometer pecados personales, ni tampoco es la ignorancia de Dios que nos ha dado las herramientas con el poder de vencer estas limitaciones. Los pecados personales son clasificados como uno, pecados de la actitud del alma, como tal la arrogancia, los celos. Dos, pecados verbales, como murmuración, calumnia, mentira. Tres, pecados en manifiestos como el homicidio, robo y fornicación. El bien humano. Es la rectitud relativa del hombre en la cual nunca puede satisfacer los estándares de absoluto de la rectitud de Dios. Determinadas categorías del bien humano son legítimas entre las personas, pero al presentarlas a Dios en la rectitud del ser humano es como los trapos inmundos. Isaías 64:6. La religión vanamente procurará ganar la aprobación de Dios por medio de obras muertas del bien humano, Hebreos 6:1 y Hebreos 9:14. La maldad es una forma de pensar en la autodestructiva que es hostil a la voluntad de Dios. Como regente del mundo, Satanás implementa su política multifacética de maldad y una política de miseria garantizada por muchos creyentes que la ejecutan. El bien humano es una rectitud relativa del hombre, la cual nunca puede ser satisfecha por los estándares de la rectitud de Dios, determinadas en las categorías del bien humano, son legítimas entre las personas, pero las presenta de Dios. La rectitud del ser humano es como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. La religión vanamente procura ganar la aprobación de Dios por medio de obras muertas del bien humano. Hebreos 6:1, Hebreos 6:14. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. No se basa en el bien humano, sino en la posesión de la perfecta rectitud divina al momento de la salvación. Dios imputa su propia rectitud a cada creyente. Génesis 15:6, Romanos 3, versículo 22, y declara que cada creyente es justificado y reivindicado, aceptado en los estándares absolutos de Dios. Romanos 3, versículos del 19 al 30. La maldad, como habíamos hablado, es una forma de pensar autodestructiva que es hostil y es la voluntad de Dios como regente del mundo. Satanás implementa su política multifacética de la maldad, una política de miseria garantizada de muchos creyentes que la ejecutan. Los pecados de la ignorancia y errores de juicio. El pecado, el bien humano y la maldad están absolutamente excluidos del plan de Dios. Para la vida del creyente, pero la vida de los creyentes aún residen en la naturaleza del pecado luego de la salvación. Primera de Juan 1, versículos 8 y 10. Debido a que muchos creyentes fallan en aprender que está constituye el pecado, el bien humano y la maldad, o cómo lidiar con estos, inevitablemente cometerán estas voliciones del producto divino, puesto que la abolición opera tanto en la ignorancia como también en la forma consistente, ya sea como creyente que sepa o no un pensamiento, un acto en particular es erróneo, sin embargo decide cometerlo. Lo hace porque quiere hacerlo. En consecuencia, debe asumir la responsabilidad por dicha decisión y por cualquier sufrimiento resultante. Sería necio si permaneciera ajeno a la correlación entre los descendientes y su miseria. El pecado del bien humano, la maldad, está absolutamente excluidos del plan de Dios, como cada uno ya lo entendemos, para la vida del creyente. Pero en vista que los creyentes aún no retienen la naturaleza del pecado luego de la salvación, en 1 de Juan 1:8 y 10,
Es debido a que muchos de los creyentes fallan en aprender qué constituye el pecado, el bien humano y la maldad, y continúan lidiando con estos. Es inevitable y que cometen estas voliciones en el protocolo divino. Sufrir bajo la ley y la responsabilidad volitiva afligen al creyente que no sepa que está implicado en el pecado, en el bien humano o en la maldad, puesto que la volición opera tanto en la ignorancia como también en una forma consciente, ya sea que el creyente sepa o no que es un pensamiento o un acto particular que es erróneo. Sin embargo, decide permanecer en lo que hace porque quiere hacerlo. En consecuencia, debe asumir la responsabilidad por dicha decisión. Por cualquier sufrimiento resultante sería necio si permaneciera ajeno a la correlación entre las decisiones y su miseria. Nadie puede y tiene excusas para practicar el pecado, el bien humano o la maldad. Siempre libre albedrío es la causa. Incluso en la psicosis de la gente que utiliza su volición, ciertamente la psicosis es principalmente volitiva. Es el efecto de muchos individuos psicóticos. Tienen voluntades extremadamente fuertes. Muy pocas personas nacen psicópatas. La mayoría de las enfermedades mentales se adquieren por medio de la arrogancia, en el egocentrismo, el egoísmo, la autojustificación y la práctica de tomar miles de decisiones erróneas, subjetivas durante el periodo externo de tiempo. La rebeldía debería, en la ignorancia o en la psicosis del sufrimiento que apila sobre el sufrimiento por lo que el individuo le es responsable. No todo sufrimiento bajo la ley de la responsabilidad volitiva sufre del pecado, del bien humano o de la maldad. Ocasionalmente nuestro sufrimiento se origina del mal juicio. Del mismo hecho de que somos imperfectos implica que nuestro juicio flaqueará a la vez en cuanto, sin importar cuántos listos seamos, o siempre alguien podría engañarnos, pues la sabiduría de la objetividad, todos tenemos áreas de subjetividad y de sentimentalismo. No podrían distorsionar nuestros pensamientos. La inteligencia no es la protección a la experiencia que resulta de poco ayuda. El consejo de los amigos o la de advertencia de los expertos nunca evitarán que cometamos la necesidad en nuestra mente y dispone que hagamos buena parte del sufrimiento que surge de los errores en el juicio humano. Las voliciones de las leyes del establecimiento divino garantizan el sufrimiento tanto como al creyente como para el incrédulo bajo el principio de la responsabilidad volitiva. En las escrituras describen el detalle de las leyes operacionales de la totalidad de la raza humana como el marco de la entidad nacional y la santidad divina y de la propiedad de la privacidad y de la libertad. Deben ser respetadas o como resultado habrá un sufrimiento. Si un creyente comete homicidio, por ejemplo, no solo se ha cometido un pecado contra Dios, sino también se ha violado las leyes del establecimiento con respecto a la santidad y a la vida humana. Debería entonces sufrir la pena capital por haber tomado decisiones malas de cometer homicidio. Romanos capítulo 13 versículos del 1 al 4. La manera cristiana de vivir es más exigente que lo que establece la vida del incrédulo. La vida del creyente tiene un propósito divino, la vida del incrédulo no, excepto cuando se convierte. Por ende, el cristiano sufre por la violación de los principios establecidos como lo haría cualquier incrédulo, pero también sufre cuando ignora los mandamientos del plan protocolo de Dios y se los ordena habitar y desempeñar el plan de la esfera divina, bajo el poder y capacitador de Dios Espíritu Santo, pero si aflige o se apaga el Espíritu Santo por medio del pecado, Efesios 4:30, Primera de Tesalonicenses 5:19, se separa el propósito de Dios para su vida eterna en el calabozo del sistema satánico. Todo sufrimiento procede de un sistema cósmico, se clasifica bajo la ley y la responsabilidad volitiva, pero el creyente es un sistema cósmico que sufre más severamente que el incrédulo.
el sufrimiento colectivo. La ley de la responsabilidad volitiva no solo expresa el sufrimiento individual, sino que también da cuenta al sufrimiento colectivo que el hombre acarrea sobre sí. Una corporación puede llegar a la bancarrota por culpa de las malas decisiones y las decisiones tomadas por un puñado de ejecutivos de la compañía y funcionarios del gobierno. El sufrimiento a partir de tales decisiones alcanzan a muchas personas. Por tanto, individuos operando en el mundo, cada uno con libre albedrío, una cierta cantidad de sufrimiento inevitable se desborda en la vida de unos a partir de las decisiones de otros. La abolición sigue siendo la causa. Si no es creada por la propia abolición, el sufrimiento proviene por la abolición de algún otro. Los inocentes sufren juntos en los culpables, pero inocentes o culpables, cada creyente debe aplicar las soluciones disponibles en la dinesfera divina a través de sus propias buenas decisiones. Si fallan personalmente en usar los bienes y las herramientas, dividimos para resolver problemas y la culpa de la miseria recaerá solamente en el creyente mismo. Esta ley de responsabilidad volitiva no solo se aplica en el sufrimiento individual, sino que también da cuenta al sufrimiento colectivo, como el hombre acarrea sobre sí. Una corporación puede llegar a la bancarrota por culpa de sus malas decisiones tomadas por un puñado de ejecutivos de la compañía y funcionarios del gobierno. El sufrimiento a partir de tales decisiones alcanza a muchas otras personas. Con tantos individuos operando en el mundo, cada uno con libre albedrío, una cierta cantidad de sufrimiento inevitable se desborda en la vida de unos a partir de las decisiones de otros. La abolición sigue siendo la causa. Si no es creada por la abolición en el sufrimiento propone la abolición de algún otro. Los inocentes sufren junto con los culpables, pero inocente o culpable, cada creyente debe aplicar las soluciones disponibles en la dinesfera divina a través de sus propias buenas decisiones. Si fallan personalmente en usar los bienes y las herramientas, dividimos para resolver los problemas y la culpa y de la miseria recaerían solamente en el creyente. En última instancia, no hay partes inocentes. El hombre, por naturaleza, es una criatura falible e imperfecta. Desde la caída de Adán, nadie es naturalmente grandioso. La nobleza del alma es un logro difícil de hallar. La evidencia de este principio bíblico se encuentra en la tremenda cantidad del sufrimiento en el mundo actual, sufrimiento desenfrenado a través de miles de años y la historia humana. En cada generación hay una gradual de sufrimiento. Cada individuo, excluyendo la humanidad de Cristo, está identificado con Adán y su causa. Cada uno está genéticamente relacionado con la caída de Adán, debido a la decisión deliberada de Adán de pecar en el huerto del Edén. Nacemos como minusválidos genéticos y ambientales en las cuales añadimos nuestras propias falencias motivadas en base al pecado personal y al mal juicio cuando nuestro propio sufrimiento baja la ley y la responsabilidad volitiva. La debilidad, la ignorancia y la arrogancia tienen su tapiz de sufrimiento inevitable para muchas personas según no estamos conociendo. Pero nuestras limitaciones de llevar vidas de miseria y desesperación es un principio, una gracia, es mucho más poderoso e inevalible de una responsabilidad volitiva. Aunque el hombre fabrique sus propios problemas, el sufrimiento resultante, Dios fabrica las soluciones y bendiciones en medio del sufrimiento que este hombre atraviesa. Hasta aquí llegamos en esta clase número 2. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios permite, estaremos con ustedes en una nueva clase. Que tengan una buena noche. Bendiciones.